Bueno, usted que ha pasado por el cambio desde que se hacía todo a mano, a ahora que es la era tecnológica, por así decirlo, ¿cuál es la mayor diferencia que ven eso, aparte de que se haga más rápido? ¿Qué otras diferencias puede encontrar de eso? Diferencia que, pues sí, fundamental que uno tiene más tiempo para hacer otras actividades, ¿sí? Segundo, que la información es más segura en el sentido de que ya la contabilidad no se está registrando. Ya no es coger una factura, un egreso, un recibo y hacer registro contable. No, en el momento que se hace ese documento, automáticamente se genera un registro contable en línea. Son los software que deben estar hoy así. Entonces la seguridad de la información es mucho mejor, ¿sí? No hay forma como llamaban en su momento maquillar la información, ¿sí? O como decían en su momento, ¿cuánto quiere que le dé? Porque la información se está generando de forma automática. Obviamente, a través de ajustes sí se pueden hacer muchas cosas, pero ya es más detectable. Entonces la información contable, la información financiera está saliendo más real, más acorde a la situación de cada entidad o de cada empresa. Entonces eso es lo que ha beneficiado de hacerlo manual o hacerlo pues, tecnológicamente apoyándose en esos nuevos sistemas de información. Bueno, continuando con el tema, ¿a usted le ha pasado alguna vez que haya visto o haya tenido que cambiar alguna información o siempre ha sido rígido por donde va, por su camino? En el sector público pasa mucho por lo que yo le mencionaba ahorita, el tema corrupción, ¿sí? El tema corrupción, y yo conozco muchos colegas, unos están en la cárcel, otros están sancionados, les suspendieron la tarjeta un tiempo, otros les suspendieron la tarjeta de forma definitiva, y uno como contador sin tarjeta no queda haciendo nada, ¿sí? Porque a diferencia de otras profesiones, todas las profesiones pueden tener su tarjeta profesional, ¿sí? Pero a diferencia de las otras profesiones, los únicos que damos fe pública en este país son los notarios y los contadores públicos. Y nosotros, para dar fe pública sobre una información, tenemos que firmar con tarjeta profesional. Entonces, eso sí yo no lo he hecho. Sí me han propuesto muchas veces, obviamente, pero eso sí yo no lo he hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, me gano 10, 20 pesos ahorita, pero después la responsabilidad de uno nunca termina, en el sector público nunca termina. Dentro de 5, 10 años, 15 años, abren un proceso de investigación, encuentran lo que yo hice y o puedo ir preso o puedo quedar sin tarjeta profesional. Bueno, Entonces eso no, cuando uno se lo propone es mejor no. Y muchas veces me ha pasado a mí, y es un caso verídico, me propusieron eso, me propusieron cambiar una información en una liquidación de un impuesto predial de un municipio. Puntualmente la gente iba, pagaba, y era eliminar los registros contables de que las personas habían pagado para ellos quedarse con esa plata y no meterla en la información, ¿sí? Y eso era muy buena plata la que estaban ofreciendo y se podía hacer, pero no. Y yo rechacé esa propuesta y al mes, 2 meses más o menos, me salieron cosas mejores y legales. Entonces, no tiene sentido, porque de verdad es pan para hoy y hambre para mañana. bueno, ¿y usted qué es lo que puede destacar de toda su labor como contador? Que hay mucho trabajo por hacer, pero mucho trabajo por hacer. Con este tema de normas internacionales, yo estaba en un seminario, ese seminario fue en Montería, eso fue en el 2015, en octubre del 2015. Estaba en un seminario porque la Contaduría General de la Nación dividió las entidades públicas en 3 grupos. Estaba en una capacitación para las entidades de grupo 2, que son hospitales, empresas de servicios públicos. Yo en esa época era contador de una empresa de servicios públicos, me necesitaba capacitar en ese seminario. Y el 15 de octubre del 2015 salió la resolución 533, que era el marco normativo para el grupo 3, que son todas las entidades de gobierno, municipios, departamentos, entidades descentralizadas. Y ese día
el asesor de la contaduría que nos estaba dando el seminario nos dijo, me mandaron la resolución que nos va a dar trabajo los próximos 2 años. Y ese señor no se equivocó, en absoluto se equivocó. ¿Sí? Porque eso es lo que fue 2016, 2017 y aún 2018. Fue demasiado lo que hubo trabajo para los contadores en el sector público implementando normas internacionales. ¿Sí? Y aún hoy en día estamos igual, porque este es el primer 2019, ya es el segundo año de aplicación plena. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Eso es lo mejor, que hay mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Lo que les decía ahorita, tiene uno que estar actualizado. Si no está actualizado, si un contador hoy en día no maneja las normas internacionales, pero los que están en el sector público, las normas internacionales para el sector público, que son las NIC SP, a diferencia de las NIF, que las NIF son para el sector privado. ¿Sí? Eso hay que saberlo diferenciar también. Entonces hay que saber en dónde está uno. Básicamente es eso. ¿Y qué aspectos positivos puede sacar usted de las normas internacionales? Además, ¿qué aspectos negativos puede sacar de las mismas? Pues negativo es que nos tocó hacer lo que nunca queríamos y que yo defendía cuando estaba en la universidad, que no tuviéramos una contabilidad dirigida y enmarcada por órganos internacionales. Yo cuando estaba en la universidad nosotros hasta tiramos piedra en la nacional peleando por eso. Sí, fue verdad, porque yo fui miembro y sigo siendo miembro, pero ya como egresado de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, que se llama FENECOP. Y cada año la federación hace sus congresos en diferentes universidades, y cuando nos tocó en la Nacional en Bogotá, eso fue otro mundo. La Nacional es un mundo, y eso en la Plaza Che Guevara, en la Nacional es un mundo que ni para qué uno cuenta. Entonces nosotros peleábamos en contra de eso, pero desafortunadamente le toca a uno encarrilarse por eso, porque si no se queda. Entonces lo maluco es eso, que nos tocó tener contabilidad con estándares internacionales, pero lo beneficioso es que el país quería entrar a un grupo que es la OCDE, y para el país entrar en ese grupo, que es un grupo de países con un buen manejo de toda su información, tenía que hacerlo. ¿Y qué nos facilita? Que tenemos información como más razonable, ¿sí? Más razonable. Caso puntual, un deterioro de una cartera. Antes las entidades no sabían cuánto posiblemente le iban a dejar de pagar por impuestos. Con estas normas internacionales podemos calcular un deterioro real, y ya un alcalde puede decir, ve, me van a dejar de pagar estas personas que me están debiendo impuestos hace 10, 5, 15 años. Entonces la información es un poquito más real. Las entidades sanearon mucha información, aprovecharon el proceso para sanear la contabilidad, aprovecharon el proceso para actualizar su propiedad, planta y equipo, ¿sí? Que es otro campo que yo desarrollo en el tema de avalúos comerciales, porque había entidades que no sabían ni siquiera qué tenían, o tenían un computador, el secretario de despacho, pero ese computador era de él, y el municipio no sabía, no se lo dieron, entonces no le dieron para trabajar. Me tocó llevarme el computador mío para trabajar, porque hay municipios muy escasos recursos. Entonces, beneficioso eso, que la contabilidad se actualizó y se saneó mucho. La contabilidad en el sector público, desafortunadamente, era el patito feo, ¿sí? Porque el sector público la base fundamental es la parte presupuestal, es el presupuesto, y entonces los alcaldes ven más fundamental un secretario de Hacienda que el contador, pero ahorita no, porque es que los contadores ya entraron con esta norma internacional a jugar un papel más importante, y pues como a darle la importancia que realmente se da el cargo en las entidades. Bueno, indagando más en la intimidad de todo lo que ha tenido que pasar usted, ¿cuáles han sido las experiencias más difíciles o dolorosas por las que haya tenido que pasar para llegar a ser como es ahora? Cuando trabajé en el Cauca, yo fui contador 4 años de un municipio que en el 2011 nosotros los contamos, 56 hostigamientos. La guerrilla nos hizo 56 hostigamientos en el año, todo en el 2011, que se llama Toribío, Cauca. Una zona espectacular, unos paisajes, mejor dicho. Pero el municipio desafortunadamente era un corredor de las FARC y era fundamental para ellos. Entonces
cuando ellos querían hacer algo, hostigaban al municipio, echaban bala y hacían sus cosas. Y eso fue lo más horrible, porque uno no puede estar, un día estaba yo a las 6 de la tarde comiendo mi hamburguesa tranquilo en el parque y empezaron a sonar los disparos. Tiene uno que salir corriendo a esconderse porque no sabe de dónde vienen, ¿sí? O como otro día, que eso fue un sábado, que el sábado es día de mercado, en el parque, baja toda la gente del campo, ese parque está lleno de gente, de compradores, de campesinos vendiendo, y ese sábado la guerrilla hizo estallar una chiva bomba, esos buses grandotes, cargada de explosivos contra la estación de policía. La estrelló contra la estación de policía y todos los repuestos de esa chiva salieron a volar por todo el municipio. Gracias a Dios, los muertos fueron muy poquitos, pero fue como si el mundo se fuera a acabar. Yo nunca había escuchado algo así. Ese orden público, o ir desde Cali, yo vivía en esa época en Cali, de Cali a Toribío, y en la carretera quedar en medio de una balacera. Y uno sabe si regresarse o seguir adelante, o quedarse en la mitad y esconderse. Entonces son situaciones de orden público que en esa época eran muy, muy malucas. Hoy en día yo escucho y con el proceso de paz que muchos critican, eso se ha beneficiado mucho, porque por lo menos a ese pueblo ya no le pasa eso, ¿sí? Pero de trabajar eso, de trabajar lo más maluco que me ha pasado eso, es decir, el tema de orden público, porque o sea, estaba uno como sin saber si hoy le tocó o no le tocó, que hasta aprendí uno a diferenciar cómo suenan las balas de la guerrilla y cómo suenan las balas de la policía. Hasta eso nos tocó aprender a nosotros, ¿sí? Porque era la vida de uno, y fueron 4 años allá trabajando. Bueno, también dándole la otra cara de la moneda, por así decirlo, ¿qué aspectos o qué experiencias buenas y extraordinarias ha vivido durante toda su carrera? Lo que decía ahorita, sobre todo conocer el país y conocer mucha gente que uno tarde que temprano uno se la va a volver a encontrar, ¿sí? Uno tarde que temprano se la va a volver a encontrar, y por eso siempre tiene que hacer las cosas bien, como les decía ahorita, conocer mucha gente, viajar y conocer muchas regiones del país, ¿sí? Tener muchos colegas en muchas partes. Si ustedes miran mi celular, yo tengo números de celulares y son muchos contadores de todas partes, ¿sí? Que yo me apoyo en ellos y que ellos a veces se apoyan en uno, ¿sí? Porque hay algo que es el criterio profesional, ¿sí? Entonces las amistades con esos contadores, amistades con muchos secretarios de Hacienda, con muchos alcaldes, ¿sí? Que eran alcaldes buenos todavía, con muchos alcaldes que hoy están y que dentro de 4 o 8 años que vuelvan a haber elecciones, posiblemente ellos vuelvan y le dan oportunidad a uno. A mí me pasó caso puntual en la Unión Valle. Yo fui contador del municipio de la Unión Valle del 2005 al 2007. El que es hoy en día alcalde de la Unión, Julián, él fue secretario de Hacienda en esa administración y él es el esposo de la que fue jefa mía en esa época. En el 2016 él me dio la oportunidad de trabajar en la Unión, implementando normas internacionales. Entonces es eso, las relaciones que uno hace, los contactos que deja, conocer y tener buenas amistades, fundamental. Es lo bueno de este trabajo así. Bueno, aprovechando para continuar con el tema, ¿cuál ha sido para usted la mayor ganancia que ha tenido en un trabajo? ¿Económica? Económica, personal, adelante. No, pues económica, muchas, muchas, pero hay contratos de contratos, hay contratos con compromisos, hay contratos sin compromisos, ¿sí? Económica, ¿no? Uno en un contrato perfectamente, que ahí me dice la hija que porque yo cobro tanto por una firma. Entonces, pero cosas como esas, estamos hablando de contratos sencillos de 60, 70 millones de pesos, ¿sí? Contratos de más de 100 millones de pesos. Entonces, eso es lo bueno, ¿sí? Contratos pequeños pero que son estables. Por ejemplo, ser uno contador de un municipio, una entidad pública, son contratos pequeños, son 3 millones, 4 millones mensuales, pero durante todo el año tiene uno la estabilidad. Los contratos de consultoría son esos que yo le digo, 50, 60, 30 millones de pesos,
pero son 2, 3 meses nada más. Entonces, es más plata, pero hay más poquito tiempo de trabajo. Y la ganancia personal, les repito nuevamente, conocer mucha gente, hacer muy buena labor, ¿sí? Tener muy buenos contactos y que el nombre de uno, al menos en alguna zona ya lo conozcan. En hacer un nombre, hacer algo que lo contraten a uno por lo que hace. A mí a veces me gustaría retirarme, yo he dicho que ya les acabo mucho a esta profesión, ya son 21 años y llega un momento como que uno ya no más, pero afortunadamente siguen llamándolo a uno, ¿sí? A mí me pasaba ahorita, yo este año no he empezado, uno siempre empieza el año, no tiene nada estable. Fui a terminar el trabajo en Leticia y me dijeron, pásenme una propuesta para esto, ¿sí? Posiblemente se nos dé. Entonces son esas cosas, uno a veces quiere ya no más, ya no más, ya no más, pero el trabajo está ahí, siempre está ahí, afortunadamente y gracias a Dios el trabajo está ahí. Entonces eso es lo fundamental, o sea, que el trabajo siempre esté y las ganancias siempre van a estar tanto económicas como personales. Personales porque uno asegura un buen nivel de vida, no se hace millonario, pero tiene un buen nivel de vida para uno, para su familia, para los queridos. Bueno.